Buen día, queridos y queridas estudiantes del curso de visualización y análisis de datos. Hoy, en este video, vamos a aplicar la regla de Sturges para poder realizar histogramas para una serie de datos cuantitativos continuos. Entonces, en este tallercito muy corto, lo que vamos a hacer es tomar unos datos donde tenemos el contexto de dos atletas que están entrenando para la carrera de 100 metros planos y cada uno de ellos está haciendo 15 test, han hecho 15 recorridos en estos 100 metros planos y han obtenido estos distintos valores de tiempos. El atleta 1 tiene, por ende, estos registros de tiempos y el atleta 2 tiene estos registros de tiempos. Estos valores están medidos en segundos. Bueno, entonces voy a hacer la actividad con el atleta 1 y similar lo hago con el atleta 2 y ahí vamos avanzando. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Vamos a organizarnos en esta hoja en donde tenemos lo siguiente. Recordemos la regla de Sturges. La regla de Sturges lo que les dice a ustedes es en cuántos intervalos debo yo segmentar mi histograma, dividir mi histograma para que estén todos los datos de cada atleta. Entonces, como es un número de intervalos, pues el número de intervalos nos va a dar un número natural, pues debe ser contable. Entonces recordemos la regla de Sturges. Regla Sturges va a ser lo siguiente. Entonces, en la casilla B8 vamos a decirle lo siguiente. Vea, yo quiero que en la casilla B8 esté la siguiente fórmula. Es 1 más, abro paréntesis, logaritmo en base 10, puede ser ese log que aparece ahí o el log 10, no importa, abro paréntesis y en este introduzco el número de datos que yo tengo. Entonces el número de datos va a ser 15, pues son 15 por cada atleta. Noten, acá hay 5, 3, entonces 5 por 3, 15. Cierro paréntesis y divido entre log de 2. Es lo que nos dice la fórmula, ¿listo? De la regla de Sturges. Notamos que esto nos da 4.9, pero 4.9068, en fin, es un número racional. O bueno, al menos no es natural, ¿sí? Puede ser también irracional, pero al menos no es natural. Entonces lo que tenemos que hacer es aproximar esto. Entonces lo aproximamos a 5, 4.9 se aproxima a 5, pues necesitamos un número de intervalos natural, contable. Entonces 5 intervalos. Bien, lo segundo que vamos a hacer es definir algo llamado rango. El rango es simple, es simplemente la resta entre el valor más grande de los datos que yo tengo y el valor más pequeño de los datos que yo tengo. Aquí voy a poner esto que estamos sacándolo es para el atleta 1. Para el atleta 2 va a ser un poquito diferente. Entonces el rango, entonces aquí en la casilla B9 vamos a poner lo siguiente, voy a decirle, quiero que la casilla B9 sea igual a el dato más grande de todos, del atleta 1, entonces sería 13.51 menos el dato más pequeño, que es 10.27. Y eso nos da 3.24 segundos. Ahora, ¿qué significa esto? Pues lo que significa es que entre el dato más grande, que es 13.51, y el dato más pequeño, que es 10.27, pues encuentro una diferencia de 3.24 segundos. ¿Listo? Bueno. Ahora, continuando, vamos a calcular algo llamado el tamaño del intervalo, que lo voy a dejar simplemente como TI, haciendo referencia a que TI es tamaño del intervalo, su sigla sería el tamaño del intervalo, y esto se define de una manera sencilla, es simplemente coger el rango que yo tengo y dividirlo entre el número de Sturges, y eso nos da, pues para el atleta 1, 0.648.
Entonces, nuevamente, sería dividir el rango que ya obtuvimos entre el número de Sturges ya aproximado. Perfecto. Ya tenemos todo para hacer nuestro histograma. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer una tabla que van a ser la tabla de datos para el histograma del atleta 1. Y aquí lo voy a poner. Entonces acá voy a escribir intervalo, el número del intervalo, ¿sí? Número del intervalo, es decir, intervalo 1, 2, 3, 4, hasta 5. Aquí voy a poner el valor mínimo del intervalo y acá el valor máximo del intervalo. Voy a agrandar un poquito esto pues para que quede ahí. Listo. Y acá algo llamado frecuencia, es decir, voy a contar cuántos datos caen en ese intervalo que yo estoy analizando. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuántos intervalos tenemos? Tenemos 5 intervalos, perfecto. Y ¿cuál sería el valor mínimo y el valor máximo del intervalo? Entonces es muy sencillo. El valor mínimo, el primero, sería el valor más pequeño de todos, que sería 10.27. ¿Listo? ¿Y cuál es el valor final del intervalo? El punto final del primer intervalo. Entonces ese va a ser simple. Es simplemente la suma del valor mínimo más el tamaño del intervalo. Y ahora voy a usar un truco aquí en Excel que es fijar este valor. Entonces voy a ponerle acá justamente, noten lo siguiente que voy a hacer, es justo en esta casilla, aquí en el texto, voy a ponerle unos signos pesos, justo enfrente del 10 y justo enfrente de la B. ¿Eso que me permite? Que me fija la columna B y me fija la columna, la fila 10 y no me va a cambiar cuando yo arrastre las fórmulas, ese valor no me va a cambiar esa casilla. ¿Listo? Ahora, para el segundo intervalo, ¿qué sería? Bueno, el valor inicial del segundo intervalo sería justamente el final del primero. Entonces, esta casilla, la casilla B15, va a ser igual al valor final del intervalo, del intervalo anterior, y entonces lo igualo y le doy igual. Y ya con eso ya tenemos todo para hacer nuestra, voy a seleccionar estas dos casillas, voy a arrastrar, arrastro acá, y arrastro este hacia abajo y listo. Me dan los valores de los de los intervalos. Bueno, yo tengo un error aquí, permítanme, yo reviso cuál será el error. Acá es este el error. Ya voy a arrastrar aquí, ya me quedo. Sí, este se tiene que repetir con este. Excelente, este tiene que repetir con este. Y este tiene que repetir con este. Y listo, perfecto. Noten que 13.51 es el último valor, que es el valor más grande de las medidas del atleta 1. Perfecto. Checar un poco esto pues para que podamos ahí movernos bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La frecuencia es el conteo de cuántos, no cuáles, sino cuántos datos del atleta 1, cuántos de estos 15 caben en este intervalo. Y entonces voy a hacer un truco que es coger estos datos y los voy a organizar por acá en una columna, en la columna K. Voy a copiarlos. ¿Con qué fin? Voy a organizarlos, voy a seleccionarlos, voy a organizarlos, me voy aquí a data y voy a ordenarlos de menor a mayor. Y esto me queda mucho más fácil porque en esta organización de menor a mayor yo puedo mirar cuáles caen en este intervalo de manera más fácil. Entonces, por ejemplo, estos primeros 5 datos, notemos, miremos cuáles caen en este intervalo. Entonces, de 10.27 a 10.9.18. Entonces, miremos, este dato cabe, entonces ahí habría 1. Este también porque está entre este rango.
10.54 también está en este rango, 10.62 y 10.79 y 10.82. 10.95 ya no cabe porque se pasa, porque esto llega hasta 10.918 y 10.95 ya se pasa. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos 6 datos que caben en ese intervalo. Entonces, voy a, digamos, ponerlo en un colorcito diciendo que ya los tenemos. Perfecto. Ahora, nuevamente, entonces para el intervalo número 2, entonces tenemos que son de 10.918 a 11.566. Entonces miramos, cabe este, cabe este, cabe este, pero este ya no, porque este ya es 12. Entonces tenemos 3 datos. Voy a ponerlo en otro colorcito. 3 datos. Perfecto. Ahora miramos de 11.566 a 12.214. Entra este y este ya no entra. Es decir, este no, porque este 12.22, 12.21, pues ya no entra. Entonces serían 2 datos. Voy a ponerlo nuevamente en otro color. Puede ser un grisecito. Y ahora contamos estos dos últimos. Entonces 12.214 a 12.862, pues entrarían estos dos. Este ya es 13, ya no cabe, entonces solo estarían esos dos. Le voy a poner otro color. Y finalmente estos dos, noten 12.862 a 13.51, tomando el último dato. Entonces acá nos faltan 2 y tomando el último dato, efectivamente entra. Vamos a ponerle un color distinto, azul un poco más oscuro y ya. Noten que la suma de estos datos nos da 15, que sería pues el número total. Listo. ¿Cómo hacemos para el atleta 1? Entonces, el atleta 2, perdón. Hacemos exactamente lo mismo, atleta 2. Entonces, tomamos la regla de Sturges, que a la final, como son 15 datos, pues nos va a dar exactamente igual. 1 más logaritmo de 15 datos dividido entre el logaritmo de 2 datos, y cierro, y eso me da 4.9 exactamente. Luego lo aproximamos a 5. El rango sí será distinto, porque el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. El máximo de los datos de acá, pues si ustedes observan, va a ser 11.59 menos el valor mínimo, que sería 10.9. Entonces, el rango para el atleta 2 es 0.69 segundos. Y el tamaño del intervalo, pues para el atleta 2 va a ser la división entre el rango sobre la regla de Sturges. Nuevamente hacemos una tabla de datos para el histograma del atleta 2. ¿Y qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos entonces acá el número del intervalo, el valor mínimo del intervalo, el valor máximo del intervalo y la frecuencia, es decir, cuántas veces se repiten esos datos. Bien, ¿cuál es el valor mínimo? Bueno, el valor mínimo pues ya sabemos que es 10.9, mientras que el valor máximo va a ser igual a el valor mínimo más el tamaño del intervalo. Aquí hay que tener cuidado. Seleccionamos esta fórmula, le ponemos justo enfrente del 10 el signo pesos y enfrente de G el signo pesos para que nos quede fijado eso. Y ahora, el inicio del intervalo siguiente va a ser el final del intervalo anterior. Entonces, hacemos clic ahí, cogemos esta casilla, arrastramos para abajo y esta también arrastramos para abajo y ya nos quedan los intervalos. Vean, fíjense que nos queda desde el valor más pequeño, que es 10.9, al valor más grande, 11.59, donde se ha dividido el intervalo en 5 intervalos, como dice la regla de Sturges. Ahora, contamos. Vamos a contar cuántos datos caben en cada intervalo. ¿Listo?
Vamos a seleccionar estos datos, todos los datos los vamos a seleccionar y le hacemos un reordenamiento. Y noten lo siguiente, vamos a data, le hacemos AZ hacia abajo, de menor a mayor, y pilas, nos aparece esta ventana, nos dice expandir la selección o continuar con la selección actual. Entonces no, solo esta vamos a poner, porque si no, si ustedes seleccionan esta, les va a mover toda la tabla. ¿Listo? Entonces seleccionamos esta, listo. Ahora sí, contemos. En este primer intervalo, 10.9 a 11.038, 11.000 hasta acá. Entonces quedan solo 4. ¿Por qué? Porque 11.01 sí cabe acá, pero 11.1 ya no cabe acá. Entonces son 4 daticos. Entonces voy a ponerlos en otro colorcito, de pronto azul. Entonces 4 datos. Perfecto. Luego de 11.038 a 11.176. Entonces este ya no cabe porque sería 1.7 y este es 1.8. Entonces solo hay dos datos. Bien. Entonces hay solo dos datos. Perfecto. Ahora de 11.176 a 11.314. 314, este ya no cabe, pero este sí. Y vean, hay 6 datos. Listo. Entonces, coloquémoslo de un color 6 datos. Nos queda 11.314 a 11.4, o sea, nos queda solo este dato que es 1. Y finalmente nos quedan 11.55 a 11.59, nos quedan dos datos. Perfecto. Noten que la suma les va a dar 15 datos. Finalmente hacemos nuestro histograma, nuestros dos histogramas. Vamos a tomar esta primera columna con esta columna, nos vamos a insertar y en insertar vamos a colocar gráficas recomendadas y nos da esta gráfica, este histograma, que es la histograma del atleta 1. Habría que mirar qué significa el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero significan los intervalos que nosotros tenemos acá. Podrían modificar digamos, los textos. Por ahora dejémoslo acá y lo mismo podríamos pensarnos para el atleta 2. Seleccionamos estos dos, insertamos, vamos acá a gráfica y obtenemos este histograma. Hay que tener mucho cuidado que pues las gráficas no son exactamente iguales, cada una tiene una forma de interpretarse diferente y por ahora me interesa es que sepamos cómo obtener la regla de Sturges y bueno, esto sería todo. Volvemos con un segundo video donde vamos a poder comparar los histogramas del atleta 1 y del atleta 2, pero a través de Tableau. Muchísimas gracias y hasta pronto.